Muy bien. Pues vamos a unir ambos laterales. ¿Qué quiero decir con esto? Quienes han practicado y quienes no han practicado, vamos a hacer uno solo. ¿Esto qué quiere decir? Mente de principiante. Todo lo que tú creas que sabes, vamos a intentar moverlo a un cajoncito o dejarlo en un sitio para poder ser más receptivos. Y todos los que no han practicado, también la mente de principiante, curiosa, como los niños. ¿Se han fijado cómo los niños de repente ven algo nuevo y les sorprende y les causa admiración y les causa voltearlo a ver? Igualito. ¿Sí? Entonces vamos a intentarlo en esta sesión. Estamos tomando un poquito de tiempo por aquello de la formación, pero vamos a empezar con la profesora Maritza García Montañez. Lo primero es agradecer a la alcaldía de Tlalpan que nos hizo favor de facilitarnos el espacio. Pues nuestro objetivo, me imagino que ya Marta y Moni les habrán dicho, pero nuestro objetivo sobre todo de dar esta plática es el poder llegar a tener un conocimiento lo más claro posible de lo que realmente es estrés laboral, burnout, que es el síndrome del desgaste profesional, y además en lo que es mindfulness, realmente lo que es mindfulness. Mi amiga Marta, ella ya nos va a hacer favor de manera, porque es más que especialista en esto, de hacernos ver cuáles son las características de lo que ciertamente sí es mindfulness y además quiénes tienen la capacidad y la experiencia para poder dar cursos de esto. Porque desafortunadamente se ha hecho, ella se los dirá también, una moda, como se hace moda en nuestro país muchísimas cosas, y ahora cualquier persona dice que da un curso de mindfulness cuando no tiene ni experiencia, ni conocimiento, ni la práctica, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a comenzar es, me voy a ir muy rápido porque a mí me tocó una parte que es más o menos larga, que es explicar la diferencia entre estrés laboral y burnout. Entonces, me voy a ir un poquito rápido por esa razón. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que la Secretaría del Trabajo en octubre, creo que el 10 de octubre, comienza en funciones la norma oficial mexicana 035 que dice, en breve, dice, así rápidamente, dice que todos los trabajadores, nada más se las pongo por si les interesa, después se las paso, porque esta norma 035 menciona que todos los empleadores, absolutamente todos los empleadores, tienen que trabajar en una situación de no estrés laboral y mucho menos de burnout. Sí, bueno, porque si no, entonces la Secretaría de Trabajo teóricamente va a hacer inspecciones, a multar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quienes emplean tienen que tener programas, cursos, etcétera, para poder ayudar a su personal a que no padezca de estrés. Comencemos entonces con algo que es muy importante y que todo el mundo maneja últimamente, que de hecho al síndrome del burnout le llaman el síndrome del quemado. Yo suplico por favor que no lo hagan. No, la palabra quemado, sí, claro, burnout es quemado, ¿no? O sea, burn, fuego, etc. Pero no es una palabra correcta, la palabra burnout, la traducción quemado, no. El síndrome del burnout es el síndrome del agotamiento profesional o el síndrome del desgaste profesional. Entonces, simplemente en la actualidad es considerado como un problema laboral, por supuesto, porque cada vez vemos que de acuerdo con las condiciones económicas, políticas, clima laboral, que vamos a ver al rato rápidamente, etcétera, por supuesto que hay burnout, pero el burnout no es estrés como tal, es todo un síndrome compuesto de varios factores, como veremos al rato. El SAP no es sinónimo, como les digo, de estrés laboral, más bien el estrés laboral promueve al burnout. Pero vamos a comenzar primero entonces con qué es estrés. Estrés, en 1900, Hans Selye es el padre de este concepto. En 1948 él lo introdujo y de hecho, curiosamente, la palabra estrés la sacó de la mecánica, porque si ustedes cogen una liga
y la estiran, la estiran, la estiran, la estiran, la estiran. Es decir, le están aplicando una fuerza y la liga tiene una resistencia. Entonces, ustedes la estiran y la estiran y la estiran y la estiran. Cuando esa fuerza que le están aplicando es mayor a la resistencia de la liga, ¿qué pasa? Se rompe. Ah, bueno, dijo, eso es lo que le pasa a los seres humanos y por eso le puso estrés. Lo definió inicialmente, y aquí es muy importante que consideremos que el estrés es una respuesta del organismo a todo aquello que le daña. Es una respuesta que califica de inespecífica. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ante el mismo estímulo, vamos a responder de manera completamente diferente. Un temblor, un niño podrá decir, ¡ay, vamos a bailar!, ¿no? Y bueno, hubo personas que ante el terremoto del 85, al día siguiente se acuerdan que fueron 2, bueno, ¿no? Entonces, ante el terremoto del 20 hubo gente que yo conocía, una persona que está temblando y un infarto y cayó muerta. Básicamente es inespecífica por eso, porque cada quien vamos a responder de manera diferente ante el mismo estímulo y se relaciona directamente con edad, con género, pero sobre todo con la historia personal, es decir, con nuestra propia dinámica, con lo que hemos aprendido. Entonces, pues en función de esa historia, en función de esa personalidad, es que tal o cual estímulo o lo vamos a ver como es, o lo vamos a interpretar, o lo vamos a aumentar, etcétera, etcétera, etcétera. Está constituido por un mecanismo que le denominó síndrome general de adaptación, que incluye básicamente 3 etapas: la de alarma, la de adaptación y la de agotamiento. La de alarma es cuando el organismo realmente recibe la información y entonces nuestro sistema nervioso simpático se activa para poder responder a cualquiera de 2 cosas que ahora se está viendo que parece que son 3, o huyo o ataco, ¿sí? Es el ejemplo típico que le pongo siempre a mis alumnos. Es como si fuera, imagínense un dinosaurio chiquito que está comiendo hierbita, ¿verdad? Así bien contento. Ajá. Y de repente ve una sombra y él sabe que esa sombra es de un dinosaurio de grandototote que se lo va a comer al dinosaurio chiquito. Entonces el dinosaurio en ese momento activa todos sus mecanismos. No tenemos tiempo, pero el mecanismo fisiológico del estrés, de la respuesta de estrés, es la cosa más chula que ustedes se puedan imaginar. No, ¿sí o no, doctora? O sea, es la cosa más preciosa que se puedan imaginar. Pero bueno, no me da tiempo de eso. Porque además, si me pongo a hablar de eso, es mi área, la neurofisiología, y me tardo aquí 3 horas. El chiste está en que entonces él echa a andar todos sus mecanismos neurofisiológicos, etcétera, todo, y él mide y dice, voltea y lo ve, y él en ese momento decide, o huyo, patitas, ¿pa' qué te quiero? Córrele, o ataco, mínimo, estoy chiquito, le doy en las patas, ¿verdad? A ver si le duele y se va, y no me come. Ahora se ha visto que hay otra respuesta ante esto, que es la inmovilización. Los sujetos, ante una situación de estrés intenso, pero casi sin respirar, ¿no? Pero las 2 primeras que analizó perfectamente bien Hans Selye y muchos más que se han dedicado a esto, es huyo o ataco. Entonces, eso sucede en esta primera fase, que es la de alarma. Aguas, nos prepara. La siguiente es la de resistencia o adaptación. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta salud, que no es lo mismo un estímulo que dura 30 segundos, ¿verdad?, a un estímulo crónico. Hay una gran diferencia entre los estímulos agudos y los estímulos crónicos. Cuando el estímulo no es tan agudo, sino que ya comienza a convertirse en crónico, es cuando más se echa a andar este proceso, este evento, que es la resistencia o la adaptación, porque es cuando el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar, de acuerdo con los mecanismos de resiliencia que cada quien tenga, estos factores que percibe como una amenaza, es decir, estos estresores. Y después viene algo que la gente no cree que suceda, pero que sucede, que es el agotamiento. Hay gente que ha muerto por estrés, porque además muchas de las personas que se estresan y que tienen un estrés crónico, entonces comenzamos con las enfermedades psicosomáticas,
se acabó. Y hay unos autores que son Adler y Cohen, que son los padres de la psiconeuroinmunología, y ellos mencionan precisamente en su libro, el primer libro que hay sobre psiconeuroendocrinología, que es una cosa así, que hay un capítulo que se llama Los factores psicosociales del cáncer. Entonces hay personas que realmente están bajo un estrés crónico, es decir, tac, 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 que no lo resuelven, que no manejan precisamente esa situación, que no, a veces ni siquiera saben qué es lo que los está estresando tanto, o no saben responder a ello, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se agotan, ¿de acuerdo? Y al agotarse, cuando esto sucede, es cuando llega la enfermedad psicosomática. Hans Selye fue el padre del estrés, del concepto de estrés y de los principales estudios. Compañeras, no necesitan tomar fotos, se las vamos a pasar. Ahorita al final les vamos a decir por qué se las vamos a pasar. Es que mejor pongan atención, pero de veras que se las pasamos. Doctora, le juro que se la paso, y si no, usted sabe dónde vivo. Lazarus y Folkman, ellos son cognitivo-conductuales, y muchos años después, ellos en 1984, es curioso porque Selye en el 48 y ellos en el 84, definen al estrés desde lo cognitivo-conductual. Describen que el estrés psicológico es una relación particular entre el individuo y su entorno, el cual es evaluado por el individuo, ese entorno es evaluado por el individuo como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Esa es la definición cognitivo-conductual, que también es muy cierta. Eso es, ¿de acuerdo?, la que sigue. Psicobiológicamente, el estrés es una respuesta adaptativa, porque coloquialmente, a veces, al estrés, la gente lo maneja como si fuera un estímulo. Ay, es que el estrés me tiene, el estrés me tiene. No. Los estímulos que te están generando estrés son los estresores, por alguna razón, ya lo vimos, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu género. ¿Por qué de acuerdo a tu género? Simplemente recuerden que hay enfermedades particulares nada más para los hombres y enfermedades particulares para las mujeres. El género es muy importante para esta situación, porque dependiendo de si somos hombres o mujeres, respondemos a estímulos que nos generan estrés. Pero lo que me interesa que quede muy claro es que el estrés es una respuesta de adaptación. En este ejemplo que les puse del dinosaurito y dinosauriote, pues es adaptación. ¿Sí? Me echo a correr para que sobreviva. Y ustedes, está una granizada, pues no salen, porque más con los granizos que caen ahora del tamaño de pelotas, pues les rompen la cabeza o los lentes, etc. Hay millones de ejemplos, pero es una respuesta del organismo para adaptarnos y sobrevivir. En este mundo globalizado suele verse el estrés no solo como estímulo, desde lo coloquial, que era lo que les decía hace rato que no hagamos, sino como una experiencia nociva, que hace mucho daño, amén de que puede producir problemas de salud. Ciertamente, como no sabemos manejar, primero, como no percibimos que nos hace daño, segundo, como no sabemos sentir, tercero, como por lo tanto entonces no hacemos la correlación o la relación, no asociamos, pues entonces nada más nuestro organismo responde y pues nuestro cuerpo, es que eso somos, ¿no? Se enferma. Se divide en dos últimamente. Hans Selye nada más dijo estrés, y después a partir de Lazarus y Folkman lo dividieron en euestrés, que digamos que es el positivo, ahorita lo vamos a ver un rato, es el sano, el que necesito ante una cosita, me pongo atento para ver objetivamente cómo voy a responder, y el distrés, que se produce cuando se trata de situaciones o experiencias personales muy desagradables, muy molestas y con probables consecuencias tanto para la salud como para el bienestar psicológico sobre todo. Al euestrés se le llama estrés positivo y al distrés se les llama estrés negativo. Precisamente por eso. Ahora bien, esto en cuanto a estrés. Pasemos a lo que es el estrés laboral. Si es laboral, es porque es un estrés que se está generando dentro de donde yo laboro, ¿no? Entonces, el estrés laboral
se define en general como un estado de tensión o displacer generando graves consecuencias como una pobre salud mental y física o un rendimiento laboral bajo. Hay quien llega a su casa y dice, no puedo más. O hay quien al día siguiente dice, no voy. O llega tarde. O se enferma. Las típicas itis, colitis, gastritis, las típicas itis, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y hay muchas definiciones de estrés laboral. Una que es muy completa es la de Ortega. Este hombre es mexicano, es un investigador en Guadalajara y es súper completa porque toma todos los factores, considera todos los factores que intervienen para que haya estrés laboral. La relación con los compañeros, la relación con los jefes, el clima laboral, bueno, pero si hasta la silla en la que me siento, si hay luz adecuada o no, la forma en la que me piden, qué me piden, cuándo me lo piden, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíblemente completo. Y como que para mí esta es una imagen muy propia de lo que podría considerarse estrés laboral. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mayor parte de las veces el estrés laboral comienza por una errónea, torpe relación interpersonal con mi equipo de trabajo. Y a veces pasa esto, estos tres están jalándole para que, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay un concepto específico que no podemos tocar el día de hoy, tendríamos que hacer una plática específica solo para eso, que se llama mobbing, que es el acoso escolar. El acoso laboral, porque el escolar es bullying, y que no es acoso, es maltrato entre pares. El acoso laboral, que es el mobbing, es un tema concreto, específico, pero que muchas veces incluso este proceso de acoso laboral se da precisamente por el estrés laboral que se vive en las empresas. Entonces, hay muchos mitos, antes de que me den doy, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, en la suya, bla, 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 una bola de tonterías, y de inconscientes ahí desbordados, de acting outs y de un montón de cosas, pero sucede. Hay un estrés laboral y hay problemas en el trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias documentadas? Sobran artículos sobre esto, artículos científicos, no estoy hablando de vanidades ni de esas revistas que no conozco, artículos científicos. Altos costos personales y sociales, infartos al miocardio, que es la principal patología que va aumentando con la edad, y una muy importante que es el ausentismo laboral. Eso es cada vez más frecuente. Y aquí hay algo que tenemos que reflexionar un poco y al rato con Marta lo van a ver más claro. El estrés es algo que realmente sucede en nuestro interior. El estrés está en función de cómo interpretamos a los estresores, es decir, es el resultado de cómo percibimos, definimos y reaccionamos ante el medio, ante el ambiente, ante el mundo. Fíjense lo que dice, es la forma en la que interpretamos. Les menciono rápidamente. Estamos trabajando, esto es de la vida real. Estamos trabajando porque estamos arreglando lo que vamos a ir a un congreso y mi jefe, en paz descanse, acaba de morir hace poco, el doctor Luz, le dice a la secretaria, Rosy, ¿se acuerda del papel fulano? Sí, doctor, lo trajo, no, ahorita voy por él. Ella se para y a la salida de la sala de juntas se queda así. Tenía una fobia, aracnofobia terrible a las arañas y se quedó así. Entonces Héctor, cuando se dio cuenta, cogió el hilito, ¿no?, de la arañita, lo cogió, ahí se despertó la arañita, estaba dormida, y entonces y lo puso en una planta, que había una maceta ahí en la sala de juntas. Y ella comenzó a hiperventilar, pero ya no estaba la araña presente. Digo, por mucho que a uno no le gusten las arañas, pues no es para quedar en una crisis prácticamente catatónica ante una arañita de ese tamaño. Por lo tanto, es el ejemplo que a mí me encanta para que recordemos precisamente, ¡hola Tere! Para que recordemos precisamente que lo que pasa es que nosotros interpretamos a los estímulos. Precisamente lo que pretendemos a través del mindfulness es aprender a ver las cosas tal y como son, nos tocará Marta, pero tenemos que aprender a reconocer ciertas cosas.
Es decir, para nosotros, en situaciones de estrés se reacciona, en situación real y objetiva se responde. Ella reaccionó. ¿Por qué? Porque interpretó. ¿No? Porque en función de su historia, en función de su edad, en función de todo lo que ya dijimos antes, ella reaccionó. No respondió, ay, una arañita, no me gusta. ¿Alguien puede venir a quitar la arañita? Ah, gracias, etcétera. O me agacho y me paso por abajo, o lo que sea, ¿no? O Maritza, no vas tú por los papeles, están encima del escritorio, lo que fuera, ¿no? Realmente se puso así, prácticamente catatónica. Entonces se considera al estrés laboral como una de las principales patologías del ámbito laboral en esta sociedad moderna. Y, además, como promotor, ahora sí, ¿de quién? Del SAP, es decir, del síndrome del agotamiento profesional, que también es SDP, síndrome del desgaste profesional, en inglés, burnout syndrome. Eso sí es el burnout, no está quemado nadie. Ajá, simplemente porque la palabra quemado, no, por favor, no la usen. Es síndrome del agotamiento profesional. Y hay, la historia en breve es que este síndrome del agotamiento profesional, quien lo descubrió en 1974 fue Freudenberg. El médico trabajaba en una clínica donde había atención a chicos adictos, les daban rehabilitación, al año salían, etc. Pero él comenzó a darse cuenta que sus alumnos que estaban haciendo la residencia, estos alumnos a los 8 meses ya estaban fastidiados, al año trataban a veces hasta mal a los chicos que estaban rehabilitándose, etc. Y entonces él se puso a investigar y él fue el primero que introdujo este término de burnout, porque hablando con los chicos le dijeron, estamos cansados, ya no nos interesan y además, ¿qué importa lo que hagamos de todas maneras? Ni nadie nos los reconoce y de ahí salieron los 3 factores precisamente. ¿Cuáles son esos 3 factores? El primero es agotamiento emocional, el segundo es despersonalización y el tercero es falta de realización personal. El agotamiento emocional simplemente es lo que les decía hace rato, no puedo más, ni quiero más, estoy agotada. No me puedo levantar, me duele la cabeza, estoy agotada, cansada, auténticamente cansada. Se define como cansancio y fatiga que puede manifestarse física, psíquicamente o como una combinación de ambas. Por lo general se dan las dos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás y hace referencia a sensaciones de hastío emocional que se producen como consecuencia de la interrelación que los trabajadores pueden mantener con ellos, así como con los clientes, usuarios, pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue. Después, para mí, esto pues es como que ese es el agotamiento emocional. No puedo más. Así. Hasta aquí llegué. La despersonalización, dicho en otras palabras, es un poco el cinismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desarrollan sentimientos, actitudes y respuestas negativas y frías hacia otras personas. Se acompaña de irritabilidad y una pérdida de motivación del trabajo. Llega 2 ancianos, también es una vivencia. Yo estaba en silla de ruedas porque me había fracturado el tobillo. Llegan 2 ancianitos preciosos, como no se lo pueden imaginar de preciosos, los 2 viejitos. Yo creo que uno tendrían sus 85 y el otro pues sus 80. Ahí se iban. Señorita, así, señorita, sí, ¿qué quiere? Señorita, es que venimos, sí, ya los vi, ¿qué quiere? En ese momento yo con la pata chueca me iba a parar, porque ahí sí, no fue el estímulo que dije, porque los 2 viejitos, ancianos, hombres educados, es que mire señorita, mi mamá se cayó, es que está en el 20 de noviembre, esto era una clínica de Lister, como yo trabajaba en la UNAM, tenía que ir por mis esas cosas, incapacidades, cada 8 días me hacen ir en silla de ruedas. Bueno, entonces, es que se cayó, pero ella tiene esta clínica, pero mi hermana la llevó el 20 de noviembre y ahí nos piden, y ella, ¿qué quiere? Eso es la despersonalización. No les cuento lo demás. José me tuvo que, porque yo estaba así a punto de pararme, cuando entonces José me apretó y me dijo, bájale.
Afortunadamente, el que era subdirector de esa clínica había sido mi alumno y él era el que tenía mis papeles. Yo creo que me conocía muy bien porque inmediatamente salió y le hice así y me dijo, como, cálmese, ¿no? Yo lo arreglo. Y entonces él ya intervino. Pero, digo, tienen un letrero ahí grandote que dice, aquí atendemos a las personas, taca, pues, bueno, eso, ya no les digo más, es la despersonalización. Esto es para mí este hombre es la prueba de lo que, el ejemplo claro de lo que es la despersonalización. Porque ¿qué importa todos los conocimientos que tenga? La forma en la que trata, no nada más a sus alumnos, sino a veces hasta a los pacientes es terrible. La que sigue. Y muchos consideran que la despersonalización es esto, ¿no? El lobo pero cubierto con la ovejita. Esto de alguna manera tiene que ver con todo eso. Se nos pasó la de... a ver, Moni, te regresas porque falta la del agotamiento. La he de haber borrado entonces sin querer. ¿La regresas tantito? Porque ya dijimos agotamiento personal. Aquí está. Ya, gracias. La falta de realización personal consiste en el sentimiento que surge cuando las demandas que se les hacen exceden su capacidad para entenderse de forma competente. Implica respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación de relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y baja autoestima. Ahora sí, la que sigue, desgaste y falta de realización personal. El SAP, entonces, intenta describir una situación en la que contra las expectativas del trabajador o de la persona, ésta no logra obtener los resultados esperados por más que se esfuerce en conseguirlos. Ahí es donde está el problema, con burnout. La falta de realización personal es gravísima, porque es lo que Freudenberg precisamente encontró cuando sus residentes le decían, ¿y para qué? ¿No? Los chicos salen de aquí, ya no nos hacen caso y al rato regresan igual. ¿O para qué si los profesionales que están aquí, comenzando por usted, no se da cuenta de lo que hacemos, no nos refuerzan? O sea, y quieren las cosas para antier. Y eso, exactamente eso es la falta de realización personal. El SAP no debe confundirse entonces, por lo que ya dijimos, no debe confundirse entonces con estrés psicológico, pues es una respuesta a fuentes de estrés crónico. Es decir, a los estresores son crónicos para que se genere el burnout. El estrés, pues si ahorita nos gritan fuego, bueno, pues, ¿en dónde? Con calma, salimos, pero al rato, falsa alarma, además, ya pasó. Pero no, el burnout es en el trabajo, es crónico y lo más probable es que antes hubo el estrés laboral y después entonces ya se presentó el burnout. El SAP es el resultado, esta es la conclusión, el SAP es el resultado de la exposición continua a los estresores existentes en las áreas laborales, tales como edad, sexo, clima laboral, puesto laboral, tecnología utilizada, desempeño de roles, tipo de personalidad, tipo de profesión y apoyo social. ¿Se fijan cuántos factores intervienen para que el desgaste se presente? Es un tipo específico de mecanismo de afrontamiento y autoprotección frente al estrés generado por la relación profesional-cliente y por la relación profesional-organización. Y cliente quiere decir, mi cliente, aunque no lo manejo como tal, pero mi cliente es mi paciente. Soy psicoanalista, mi cliente es mi paciente. Yo, como profesor, mi cliente o mi usuario son mis alumnos. Yo estoy detrás de una ventanilla o de un mostrador, mi cliente es ese usuario que va a pedir servicios clínicos, administrativos, lo que sea. ¿Se fijan? Entonces, ahora incluso hay artículos que hablan de que esto que comenzó pensándose que solamente le pasaba a profesionistas, no, ya hay bastantes artículos, de hecho me pidieron que escribiera uno y está en la revista de la UIC, en la revista intercontinental de psicología y educación, estrés en mujeres, porque efectivamente la mujer es, fíjense, mamá, esposa, trabajadora de la casa, secretaria, que es la que va al banco, etcétera, etcétera, chofera, cocinera. Lléguenles,
psicóloga, etcétera, etcétera. Me queda un minuto, así es que ya me callo. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces ahora el SAP es considerado realmente desgaste o agotamiento emocional en el trabajo, pero el trabajo se realiza en muchos lugares. La que sigue, creo que acabo, esto es lo característico. Efectos, nada más digo esto porque es importante, por favor. Efectos y consecuencias negativas del SAP. Causa deterioro de las condiciones de trabajo y es origen de un mayor número de accidentes laborales. La que sigue, te las saltas, la que sigue, te las... Ahí. Produce alteraciones cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, alteraciones respiratorias, y estas son las más importantes que al rato va a tocar Marta. Ansiedad, irritabilidad, depresión, baja autoestima, falta de motivación, baja satisfacción laboral, falta de concentración, distanciamiento emocional, sentimientos de frustración emocional y deseos de abandonar el trabajo. Ya creo que no tenemos que decir más, ¿verdad? Sí. Entonces creo que también reconocemos que es importante discriminar qué es lo que nos está afectando y tenemos que aprender a manejar esa situación. La que sigue, y creo que acabo. Esta es muy bonita. ¿Sí puedo? Nada más. Sí. Comenzamos tarde. Aquí te va a dar estrés, así es que... Juro por Dios que sí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Es que esta gráfica es muy interesante. Alta energía, baja energía, emociones positivas, emociones negativas. El SAP está aquí. Baja energía, emociones negativas. Y tenemos el SAP ahí. Acá arriba, alta energía, emociones positivas, un funcionamiento adecuado, es decir, productividad. Era lo que quería decir. La que sigue, produce alteraciones, lo que ya dijimos, cardiovasculares, y otra que es muy importante, y por favor, esto... En la sociedad moderna en la que vivimos, en esta sociedad líquida, resulta con que para todo la aspirina. Y las mamás, antes de ir al médico, hasta recomiendan, no, mira, tómate Caladril y todo, etcétera, etcétera. Bueno, la gente cuando está muy estresada, para tolerar ese estrés, se mete solo Dios cuántas cosas. Tengan cuidado con eso, porque lo único que hacen es enmascarar el problema. Es el promotor del SAP, el clima laboral, que ya lo dejamos ahí, pero creo que ya lo toqué un poco, ¿no? Y con la misma definición de lo que es el SAP, sabemos lo que es el clima laboral. Pero cuando trabajamos con clima laboral, cuando medimos clima laboral, tienen que ver factores como la silla en la que me siento, ¿no? O sea, si me hago tantito para acá, me voy para abajo, etcétera. O si estoy trabajando con una luz adecuada, o ventilación adecuada, o si mi jefe es educado, o me llega gritando con palabras antisonantes, o. Tanto el SAP como el clima laboral determinan la calidad de vida laboral y esto también es muy discutido porque al final de cuentas la calidad de vida laboral es o se define como este bienestar, alegría, contento de estar en el lugar en el que estoy trabajando, para acabar pronto. Los riesgos son muchos: desgaste emocional, enfermedades, baja productividad personal e institucional, sufrimiento, problemas inter e intrapersonales. Pero hay varios métodos para resolver todo esto, ¿no? Y ahorita Marta les va a mencionar que uno muy importante es precisamente la reducción del estrés basado en la atención plena o mindfulness, que es el REVAP en español, en inglés el MBSR. Hay muchos otros. La risoterapia se las recomiendo ampliamente, porque reírse, cuando uno aprende a reírse de uno mismo, ya la hizo. Y entonces, por lo tanto, la maestra Marta Ríos y la maestra Mónica nos van a hacer favor de continuar. La situación del estrés es una situación difícil y es difícil para todos y todos la conocemos. Actualmente la Organización Mundial de la Salud reconoce el estrés como una de las principales causas, pues incluso de muerte en el mundo, que es una preocupación bastante alta. Entonces, bueno, una buena noticia, relativamente buena, ¿sí?, es de que hay maneras de reducir el estrés, y como Maritza ya lo dijo anteriormente, una de ellas es un programa de intervención basado en lo que conocemos nosotros como mindfulness o atención plena, ¿sí? Yo le doy aquí, sí, porque creo que sí va a funcionar. Si no funciona, te pido, ¿no?, que le. Entonces,
no voy a hablar mucho más del estrés. Yo lo que quiero hablar es sobre esta metodología de la cual está disponible para todos nosotros, en la que podemos entrenarnos y que puede ayudarnos a reducir de una manera la manera en que reaccionamos ante los estresores de los cuales hablaba Maritza. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es el mindfulness o la atención plena? Oh, perdón. Entonces, esta es la definición estándar de mindfulness. Mindfulness es la conciencia que surge a través de prestar atención a propósito, en el momento presente, amablemente y sin juzgar. Aquí se me pasó algo, ¿no? A propósito, ¿a qué? A la experiencia personal. Y ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Entonces, a mí lo que me gusta es ver qué dice la definición, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, veamos cuáles son los componentes de esta definición. Y me volví a equivocar. Es que está al revés, los botones de este aparatito están al revés, creo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los componentes? Y escojo esa imagen, porque estos componentes son así, ¿no? Eso es como ir creando un andamiaje para poder construir una capacidad para responder de una manera hábil ante situaciones difíciles. Y estos son los estresores, ¿no? Esas situaciones difíciles a las que nos enfrentamos. Entonces, estos componentes son la conciencia que surge, ¿sí? A través de prestar atención a propósito, en el momento presente, de manera amable y sin juzgar, ¿sí? Entonces, se imaginan prestándole ese tipo de atención a su experiencia personal. Esa es una pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a seguirla explorando esta definición. ¿Qué quiere decir la conciencia que surge? Entonces, cuando practicamos mindfulness, y por cierto, vamos a practicar con Mónica, y de hecho practicamos al inicio, aprovechando que Maritza llegó tarde, hicimos un ejercicio de mindfulness. No llegué tarde. ¿Quién va? Ok. Llegué a 2 para las 10. Perdón. Me dejó sin palabras. Y Luis va a editar eso. Bueno, antes de empezar, empezamos con un ejercicio para llegar. ¿Sí? Gracias, Maritza. Pero podemos cerrar con otro ejercicio. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Sí, tenemos planeado esto. Este es el problema, hagan de cuenta, este es el problema. Esta es una manera de enfrentar el problema, no de solucionarlo. Y ahorita les voy a decir por qué. Y estas son algunas de las prácticas que utilizamos dentro de esta metodología. ¿Sí? Queremos que se lleven eso, que se lleven una serie de prácticas que les puedan servir también a ustedes y otra cosa. Entonces, la conciencia que surge es metacognición o metaconciencia. Son capacidades del cerebro y son capacidades de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me doy cuenta de mi experiencia cuando está pasando. Muchas veces cuando estamos enfrentando una situación, estamos tan enrollados con esa situación que ni estamos pensando bien. Pensamos o creemos que pensamos, pero no. Cuando estamos emocionalmente atrapados en una situación, de verdad que la parte realmente pensante de nuestro cerebro, o sea, la parte del cerebro que permite esa capacidad de pensar, realmente pensar y discernir qué hacer apropiadamente en una situación, se va offline, completamente offline, ¿sí? No podemos pensar, por eso muchas veces decimos, mejor vamos a calmarnos un poquito antes de decir. Cuando tú quieres hablar con una persona que esté enojada es imposible. Si tú quieres razonar cuando estás en medio de un enojo muy profundo, justificado o no, no puedes pensar, no puedes mirar la situación con la objetividad que se requiere para que respondas de una manera apropiada a la situación. ¿Y qué quiere decir apropiada? De una manera que no te cause sufrimiento a ti o que le cause sufrimiento a otra persona, ¿sí? Una manera apropiada es resolver la situación de una manera satisfactoria.
en donde tampoco haya un ejercicio de poder entre dos personas. No es imponer una solución, ¿sí? Entonces, la metacognición es esa capacidad de la mente que me permite darme cuenta de eso en el momento en el que está sucediendo, ¿sí? Y eso es lo que mindfulness es, que se despierta esta capacidad, se desarrolla esta capacidad. Y también, con una práctica más constante, la metaconciencia. Y la metaconciencia es darme cuenta de que me estoy dando cuenta. O sea, yo sé que me estoy dando cuenta de cómo estoy, ¿sí? Me estoy dando cuenta de cómo estoy y también sé que me estoy dando cuenta. O me doy cuenta de que no me estoy dando cuenta, ¿sí? Eso también, y eso es muy interesante, me doy cuenta de que no me estoy dando cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera, que es muy, muy importante. La segunda parte, que es a través de prestar atención. Y prestar atención es una capacidad innata del ser humano. Entonces, ¿por qué no voy a entrenar si siempre estoy prestándole atención a algo? Lo que pasa es que en cierta medida todos tenemos este síndrome de déficit de atención, ¿sí? Y no es que no prestemos de atención, es que hay tantos estímulos alrededor nuestro que le queremos prestar atención a todo, ¿sí? O a veces somos muy hiperenfocados y le prestamos atención solamente a aquello que nos interesa o nos obsesiona. Y generalmente es más a lo que nos obsesiona que a lo que es realmente importante e interesante. Le hacemos mucho caso a nuestras obsesiones. Entonces, lo que se trata es de entrenarnos a prestar atención. Les digo, le tengo que escribir a Esther. Es que el de avanzar está hasta abajo. Uno pensaría que debería ser el primero, ¿verdad? Pero no, es el de abajo. Entonces, bueno, a propósito, no sé, cuando estaban haciendo la práctica con Mónica y cuando la van a hacer algunos de ustedes, porque no estaban todos aquí presentes, se dieron cuenta que Mónica en algún momento, creo que dijo que si no estaban prestando, que si la atención se distraía, que la regresara, ¿sí? Entonces a todos nos pasa eso y tenemos que dirigir la atención a propósito hacia algo, hacia un objeto. En este caso era un objeto de la experiencia, era a la respiración, al cuerpo, a algo. Esa es la experiencia corporal, es parte de nuestra experiencia, ¿sí? Entonces es a propósito, y cuando te distraes por esta cosa de que estamos siempre distrayéndonos, regrésala, ¿sí? Entonces es una acción deliberada y en cierto sentido es implica una toma de responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces si estoy muy obsesionada con algo y si me doy cuenta de que eso me está causando sufrimiento, ¿sí? O sea, me malviajo, en otras palabras, y muchas veces nos malviajamos, entonces es nuestra responsabilidad desmalviajarnos, ¿sí? Aun por muy intenso que sea el mal viaje, es nuestra responsabilidad no causarnos más sufrimiento del necesario, ¿sí? Y de eso se trata, no me quiero causar más sufrimiento del necesario. Las condiciones son como son, la situación es como es, pero yo muchas veces, porque mi atención está muy distraída, porque estoy obsesionada con algo y porque me malviajo, entonces sufro, me causo más sufrimiento, ¿sí? Me causo distrés y ya no puedo responder de una manera adecuada a la situación, ¿sí? Algún día, o me compro otro. Tengo como un año con él y créanme que todavía no. En el momento presente, ¿sí? Esto es bien interesante, porque cuando yo le presto atención al momento presente, en el ejemplo de Maritza, por ejemplo, valga la redundancia con ejemplos, entonces yo me doy cuenta de que estoy teniendo probablemente, se me está disparando mi aracnofobia, pero lo más probable es que
esta arañita, digo, bueno, esta arañita está pequeña, esta arañita yo sé que no me voy a morir, porque no es venenosa, porque es de esas de brinconas del jardín. Entonces, si yo estoy en el momento presente, puedo darme cuenta que estoy respondiendo a una situación del pasado, probablemente que me causó un trauma a lo mejor, y por eso tengo aracnofobia, ¿sí? O sea, que puede ser una situación seria, pero si yo logro en ese momento ponerme ahí, en el aquí y en el ahora, entonces pudiera darme cuenta de que esa arañita no me va a comer o no me va a causar la muerte, que no me presenta ningún peligro, ¿sí? Por eso es muy importante estar en el momento presente, porque muchas veces, no, ahorita vuelvo a usar otra parte. Ríanse, como dijo Maritza, hay que reírse, ¿no? ¿Lloramos o reímos? Mejor reímos. Entonces, bueno, momento presente es conforme transcurra la experiencia, ¿sí? Es no en otro momento, sin interpretación, sin contarme historias o darme cuenta que en ese momento ya se me disparó la interpretación, porque el cerebro identifica, el cerebro no distingue entre el pasado, el futuro y el presente, es la mente, ¿sí? Es esa capacidad que tenemos de pensar. Por eso la chica que le da esa reacción con la arañita, pues no va a decir, ay, pero por favor, pues no, porque en su cerebro no distinguió, va a ser su mente, ¿sí? Pero necesita estar presente, que no se le vaya fuera de línea. ¿Cuál fue? El de abajo. El de abajo, gracias. Y este es súper bonito, amablemente y sin juzgar, porque es un estilo afectivo, ¿sí? Nuevamente regreso al ejemplo de la arañita, que es muy bueno. Probablemente, ¿cómo se llama María? A Rosy, ¿sí? O si yo fuera Rosy, a mí me hubiera dado muchísima pena que de repente se dieran cuenta que me quedé paralizada ante una arañita, que vean la proporción, ¿no? O sea, yo lo hubiera quitado así. Entonces puede dar muchísima pena, me puedo enojar porque nuevamente esta mugrosa araña me hace brincar y me hace quedar mal, además enfrente de mis colegas o mis jefes. Y es muy importante que esa experiencia, esa reacción y la reacción a la reacción, yo la reciba, la acepte, ¿sí? De una manera amable, que no la juzgue, que sea compasiva conmigo misma, que no me regañe, en otras palabras, ¿sí? El de abajo, gracias. Entonces, la experiencia del... ¿Perdón? Es que aquí no me deja mucho espacio, José. Le voy a poner aquí. Voy a dejar el dedo pegado. Si hay que enseñar algo, lo enseño yo desde aquí. Sí. Sí, es que es el brinco entre el primero y el tercero. Entonces, bueno, la experiencia del estrés, un poquito, aunque la he ido incluyendo con lo que ha dicho, lo que dice Maritza. Entonces, dos cosas voy a mencionar nada más. Cuando tenemos esta experiencia, cuando nos sentimos estresados, ¿sí? En ese momento todos sabemos por qué decimos, no me hables, estoy estresado, o estoy en mi cuerpo lo está sintiendo en ese momento, el estrés. Entonces, generalmente nuestra primera es la evitación, gracias Maritza, es la evitación. No queremos tener esa experiencia, es lo que quiere decir. No quiero tener esa experiencia, yo quiero tener una experiencia diferente. Yo quiero estar tranquila, estar contenta y estar feliz. Y si es posible, sonreír, ¿sí? Entonces, mi primera es la reactividad de la que hablaba Maritza. O sea, no solamente tengo un jefe que me grita, no solamente hay muchas demandas en mi trabajo, ¿sí? No solamente hay un montón de cosas, sino que también está esto. Yo no quiero tener esta experiencia, no quiero tener esta reacción ante un jefe gritón y demandante, no quiero tener esta reacción ante, pero es pedir demasiado, somos humanos, todos, ¿sí? Entonces, esta es nuestra primera reacción, es muy humana y es así. Y viene de no quiero esta experiencia. Y esto es muy importante
porque muchas veces nos pasa eso. No quiero esto, yo quiero que las cosas sean así, quiero que las cosas sean así. Y entonces no aceptamos como está haciendo en ese momento el jefe, el Banco Mundial, la tierra, el tráfico, ¿sí? Y la situación es como es, ¿sí? No quiere decir que no podamos cambiar las situaciones, pero necesitamos estar en un estado físico, mental y emocional apropiado para hacerlo. Y lo que hace Mindfulness es nos ayuda a restablecer ese balance que perdemos cuando nos enfrentamos ante los estresores. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok. Y la otra, la alternativa es aproximarme a la experiencia. Me voy a aproximar a la experiencia del estrés, voy a conocerla, me voy a conocer a mí estresada. Pensamos que nos conocemos, pero créanme que cuando practicamos mindfulness o la atención plena nos damos cuenta que realmente no conocemos muy bien esta experiencia de estrés. La conocemos de manera vivencial, como una experiencia viva, pero no la comprendemos, no conocemos bien sus componentes, no podemos ver bien cómo una cosa se enlaza con otra, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está causando reactividad? Exactamente. Cómo elementos de mi pasado están interviniendo en ese momento para que yo esté reaccionando de esa manera, ¿sí? ¿Okay? Porque hay cosas que no podemos cambiar, pero hay cosas que sí, ¿sí? ¿Incluirías creencias? Sí. Entre las que puedes cambiar definitivamente, sí, ¿sí? De hecho, una de las cosas ya, digamos como un fin más último de mindfulness, es un cambio paradigmático, ¿sí? Vas cambiando tu perspectiva, pero necesitas estar clara y tranquila. Ahorita voy para allá, me apresuro aquí, el de abajo, y entonces, bien, ¿qué es lo que hace el mindfulness? Es aprendemos nuevas maneras de gestionar la experiencia del estrés, ¿sí? Que llamamos estrés, o sea, nuestra reactividad ante la situación, ante los estresores. Bueno, dice las capacidades que entrenamos con mindfulness. Es bien sencillo. En las fases iniciales de mindfulness y definitivamente en este programa de reducción del estrés basado en atención plena o mindfulness, entrenamos varias capacidades básicas. Son 6 y se las voy a mencionar rápidamente por los tiempos. Es dirigir la atención de manera intencional hacia un objeto de contemplación. ¿Okay? Está en la definición, ¿verdad? Entonces, esa capacidad entrenamos. La segunda, sostener la atención. Yo diría que es una de las más difíciles, sostener la atención. Aprender a sostenerla y sostenerla cercanamente. Aquí, el objeto de contemplación y sostener la atención. ¿Okay? Cuando yo contemplo la experiencia y sostengo mi atención en la experiencia, es como puedo conocerla. ¿Sí? En la raíz etimológica de la palabra contemplación, contemplatio, es lo que implica es mirar detenidamente algo hasta que te vaya revelando su belleza, hasta que te vaya revelando sus detalles. Mientras más ves una cosa, más detalles le encuentras, ¿sí? Entonces, cuando estás viendo tu experiencia cercanamente con esta práctica, lo que vas haciendo es que la vas conociendo de una manera más cercana, más personal y más íntima. De hecho, estás estableciendo de alguna manera una relación cada vez más íntima contigo misma. Por eso es tan importante sostener la atención. Y si no la sostenemos, entonces me doy cuenta cuando mi atención ya se distrajo. Y otra que es muy difícil, desenganchar la atención de la distracción para redirigirla al objeto que decidí en primera instancia. ¿Sí? Esta habilidad es bien difícil también, bien difícil. ¿Sí? ¿Y por qué es bien difícil? Porque uno de los factores que intensifican la experiencia es el interés. ¿Sí? Y nuestro interés es muy variante. Somos un poco volubles actualmente con esta sociedad en la que vivimos, nos está presentando tantas cosas y queremos conocerlo todo.
entonces nos vamos. O estamos obsesionadas con algo, constantemente pensando en algo me interesa, está puesto ahí. Entonces también aquí de alguna manera se requiere una redefinición de intereses, ¿sí? Pues una redefinición de prioridades. Si yo quiero de alguna manera aprender a reducir mi experiencia del estrés o cómo manejar el estrés, cómo gestionarlo, entonces necesito aprender algunas cosas y esa tiene que tomar prioridad. No la obsesión sobre mi pareja, no la obsesión con López Obrador, no la obsesión con el tráfico, no la obsesión de todo lo que quiera, ¿sí? Tiene que tomar prioridad esto. La siguiente es notar las reacciones habituales a los eventos, ¿sí? Entonces una de las cosas que me puedo dar cuenta es de mi reactividad constante. Ya no me detengo, entonces necesito darme cuenta de que soy reactiva y aceptarlo porque pues, es una cosa de la vida, soy ser humano. Y una vez que la noto y la acepto, como dije anteriormente, amablemente y sin juzgar, entonces cultivo la capacidad, le puse atención, la capacidad de responder a estos eventos y a las reacciones a los eventos, porque reaccionamos, ¿sí? Y ahorita voy a decir algo sobre eso, con apertura, afecto, curiosidad y compasión, ¿sí? Entonces, las reacciones a los eventos es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo reacciono ante un evento, yo me alejo de aquello que es importante, me aleja de mi experiencia. Si yo reacciono a la reacción ante el evento, a la reacción de la reacción, ¿sí? Entonces me aleja de mi experiencia, ¿ok? Este es un concepto muy, muy importante, porque aquí está el evento, mi estresor, entonces yo reacciono, pero luego no me doy cuenta que estoy reaccionando porque reaccioné, y mi atención se va a la reacción de la reacción, y generalmente se queda aquí, y entonces no atendemos lo que tenemos que atender, y eso nos pasa en muchas cosas, no atendemos aquello que tenemos que atender, porque estamos viendo quién mató al comendador, como diría. No, lo que me pasó en la mañana, el sonido y dejé el proyector. Sí. Exactamente. Ahorita Maritza confesará lo que hizo esta mañana. No, ya te lo dije hace rato cuando llegué. Entonces, sí, esto es muy, muy importante. ¿Sí? Muchas veces tenemos una situación difícil y en lugar de enfocarnos en la herida, sí, que esta situación o el dolor que la situación, una muerte, por ejemplo, una pérdida, es por qué pasó. ¿Sí? Una vez yo tuve un accidente a caballo cuando tenía 21 años, hace muchos años, pero me acuerdo perfecto porque fue muy traumático, me quebró la pelvis y me acuerdo que yo estaba ahí tirada, ¿sí? en el lecho del dolor, así totalmente conmocionada, y mi hermano mayor, un año mayor nada más que yo, que era el único que estaba conmigo, en lugar de ayudarme o llamarle a una ambulancia o avisarle a mis papás, lo que estaba haciendo es buscando al culpable, ¿no? Buscando al dueño del caballo para darle una madriza, unos trancazos. Sí, no sé por qué, no era su manera de manejar su propio estrés, pero ese no me estaba atendiendo a mí, que era quien estaba ahí tirada, sino su atención se fue a otro lado, ¿sí? Entonces es algo a lo que le prestamos mucha atención. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de la práctica de mindfulness o de la atención plena? Cuando yo entreno mi atención, de verdad que si lo hago de una manera sistemática, si lo hago de una manera constante, con continuidad de propósito, puedo esperar que obtener estos beneficios. Fortalece la capacidad de autorregulación. Cuando nos pasa algo, un efecto que tiene nos desregula, nos saca de balance. Es una cuestión neurobiológica. No podemos hacer nada ante eso, ¿sí? Vemos algo en la calle, nos impresiona, ¿sí? Y yo le puedo dar un poquito de cuerda con la mente, pero inicialmente es un golpe, me saca un poquito de mi centro. Entonces me desregula. Con la práctica y el entrenamiento en mindfulness me puedo dar cuenta de que eso me pasó y me puedo regular.
Por eso es autorregulación. Si yo me doy cuenta de mi experiencia en ese momento, o cómo me está afectando un evento, yo tengo la capacidad de regresar a mi centro, de autorregularme. ¿Sí? 2. Incrementa la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de un evento adverso. ¿Sí? Es regresar rápido. Hay personas que se pueden quedar, como decía Maritza, con respecto al terremoto, se pueden quedar como, no sé, seguramente con mucho tiempo medio pasmadas, en shock, y otras personas que se pusieron activamente a hacer algo. No quiere decir que no les afectó, ¿sí? Ojo, no es que no les haya afectado el terremoto, sino que lo que pasa es que su manera de moverse hacia adelante no se quedan paralizadas, sino que se mueven adelante, y es una manera que también, una forma que te permite enfrentar las cosas y que no te quedes en ese estado catatónico como Rosy, o que no te quedes en shock todo el tiempo. Pero sí hay que atender en algún momento si hubo algún trauma, algún residuo de trauma, pero incrementa esa capacidad de resiliencia. Obviamente reduce la respuesta a estresores, aquí le puse el estrés, pero la reacción ante los estresores y la ansiedad que nos causan los eventos. La ansiedad es un evento bastante, es crónico para muchas personas, pero es muy recurrente. ¿Sí? Otro es, reduce la impulsividad. ¿Sí? Cuando te puedes autorregular, o sea, regulas no solamente tu cuerpo a través de ciertas prácticas de mindfulness, sino también, y muy importante, la autorregulación emocional. ¿Sí? Y entonces eso puede reducir la impulsividad, eso de responder de bote pronto a las cosas. ¿Sí? Los antojos y las adicciones, porque muchos comemos por ansiedad, por estrés, y los antojos pueden llevar a adicciones. Y sobre todo, bueno, hay muchas, en México es un gran problema las adicciones. Pero hay programas específicos de mindfulness enfocados al trabajo con las adicciones. Incrementa la satisfacción, ¿sí? Personal, no sé si laboral, pero personal sí, ¿sí? Incrementa la felicidad y el optimismo. Bueno, si no incrementa la satisfacción laboral, probablemente te regrese el gusto por lo que hacías, porque te gustaba en un principio. ¿Sí? Entonces a lo mejor sí hay un incremento en satisfacción laboral también. El tercero es ayuda a mejorar tus relaciones, o sea, porque una de las cosas que sale inmediatamente por la ventana, una vez que estamos en situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, es te peleas con la gente que quieres. ¿Sí? Somos muy buenos para aguantarnos, no diría regularnos, nos aguantamos con gente afuera de nuestra casa, pero llegamos y la sacamos en casa, y por eso también hay un incremento en la violencia intrafamiliar en México. Entonces, bueno, eso nos ayuda. Y finalmente puede producir un estado profundo de tranquilidad y de bienestar. Muchas gracias. Muy bien. Pues les voy a pedir de favor una vez más a los que se integraron un poquito después de que hicimos la primera práctica, es que sus celulares los pongan en forma de vibrar, por favor, no se olviden, revísenlo. Y si tienen cosas en las piernas, pueden colocarlas en el piso o debajo de su asiento, por favor. Muy bien. Perfecto, gracias. Muy bien, pues les voy a pedir que vamos a hacer una práctica, va a ser una práctica de atención a la respiración. Y esta forma parte, o una de las partes más importantes, de la práctica de mindfulness, de atención. Muy bien.
¿Por qué atención a la respiración? Porque no podemos respirar en el futuro y no podemos respirar en el pasado. Lo tenemos con nosotros ahorita. Y es una forma de atraernos al momento presente. Entonces, por eso es que vamos a iniciar con esta práctica de atención a la respiración. Aparte de la respiración, si conoces tu respiración, te conoces a ti mismo, porque la respiración te acusa tu estado emocional, ¿sí o no? Cuando estamos muy nerviosos, ¿cómo es la respiración? Cuando nos asustamos, cuando estamos muy ansiosos, muy asustados, hiperactivos, ¿cómo es la respiración? Y generalmente no la observamos, la dejamos pasar porque la damos por hecho, porque es parte de nosotros, está con el día a día. No podemos respirar con otro cuerpo, respiramos con el nuestro. Entonces vamos a hacerles práctica, ¿les parece? Muy bien. Les pido por favor que separen un poquito su espalda del asiento. El mantenerse ustedes sentados recargados les va a dar un estado de somnolencia que mucha gente confunde con el estado de meditación o de práctica de atención. El hecho de que caigas en somnolencia o en un estado de sueño o de hundimiento mental no es la práctica adecuada. Mucha gente utiliza estas prácticas para dormirse. Hay prácticas específicas para ir a dormir, pero esta no es una de ellas, al contrario, es mantener la atención, es curiosidad, es estar atento en cada momento. Si te sientes cómodo con ello, puedes cerrar tus ojos. Si no, un punto fijo frente a ti, para de manera que se te distraes, puedas regresar a este punto despacio, suavemente. Si sientes cómodo, cierra tus ojos, por favor. Si no, observa un punto enfrente, solamente no enfoques precisamente, es descansar tu mirada en ese punto. Toma una inhalación profunda, 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 como si llenaras una jarra de agua, de tal manera que el aire entre hasta tu estómago y después a los pulmones. Y esa misma jarra de agua vacíala, primero que salga de los pulmones y después de la parte baja de tu abdomen. Toma otra inhalación profunda, profunda, lo más profundo, y exhala por la boca abierta. En la tercera inhalación, inhalando profundo, y al exhalar, permite que el peso de tu cuerpo caiga hacia la silla donde te encuentras. Puedes colocar tus manos suavemente sobre tus muslos o descansar una mano encima de la otra. Descansa tus hombros, déjalos caer hacia abajo. Intenta llevar el peso de tu cuerpo hacia la silla donde estás sentada, sentado. A partir de este momento, deja que tu respiración fluya de la manera más natural posible. No cambies nada. Deja una respiración natural y suelta, sin crear, sin buscar. Es un momento para ti. Permite que tu columna esté en un estado alerta, hacia arriba, pero no forzado. Y puede decirse que tu columna vertebral crezca alta y noble como el tronco de un gran árbol, hacia arriba, atenta. Nuestra intención en la práctica de mindfulness consiste en combinar un estado de alerta, relajación y quietud, cualidades que no suelen estar juntas en nuestra vida cotidiana. Una posición correcta del cuerpo da la capacidad de la mente a sentarse poco a poco y así generar que no enjuicies. Esta práctica trata de no etiquetar, no juzgar nada de lo que esté sucediendo. Deja que fluya.
te voy a invitar que de manera muy amable lleves tu atención al flujo de tu respiración. Simplemente notando cómo entra el aire a tu cuerpo cuando inhalas y cómo sale de tu cuerpo cuando exhalas. Solo notando, suave, amable. Siguiendo el propio ritmo natural de tu respiración. Respóndete a ti mismo, a ti misma. ¿Puedes sentir el aire entrando por tus fosas nasales? Si puedes sentirlo, está bien. Si no está bien, ya hablábamos que notar o notar que no notamos es adecuado también. No hay correcto ni incorrecto en la práctica. Es tu práctica y no todas son iguales. Recolecta tu atención en torno a las sensaciones sutiles y simples de la inhalación y la exhalación en tu cuerpo. Ahora te voy a invitar a que coloques tu mano derecha en el lugar en donde sientas más tu respiración. Busca ese lugar en ti donde notes más el movimiento sutil, físico de tu respiración. Y ahí coloca tu mano. Sin forzar. Solo notando. Permite que tu atención acompañe cada ciclo de tu respiración, sin juzgar, sin criticar. Y con amabilidad, cada vez que tu mente se distraiga con pensamientos o sensaciones distintas a atender a tu respiración, simplemente vuelve una y otra vez, una y otra vez. Tal vez tu mente está recordando o planificando. Esto no es un error, es la naturaleza misma de la mente. Y el ejercicio es volver una y otra vez al flujo de tu respiración. Tal vez para este momento puedas percibir algún otro lugar en donde sientas todavía más tu respiración. Lleva tu mano ahí. Notando. Puedes descansarla, tu mano. Y sigue observando el flujo de tu respiración. Observa cómo tu abdomen va hacia adelante o hacia adentro con cada inhalación y cada exhalación. No hay nada más. No hay que crear, no hay que formar. Solo tú y tu respiración. Tú respirando. Cuando notes que te distraes, observa con cuánta amabilidad puedes regresar tu atención. Qué tan amable eres cada que te distraes. Solo observa.
No hace falta que te pelees con los pensamientos. Solo regresa una y otra vez y atiende el flujo de tu respiración. Es la conciencia de la distracción y la decisión consciente de volver la atención al foco que hemos elegido para la práctica, la cual fortalecerá nuestra capacidad de estar plenamente presentes. Sigue atendiendo el flujo de tu respiración. Nota el aire entrando por tu nariz, pasando por tu cuello, expandiendo tus pulmones y después saliendo. Solo nota, solo notando. Cada cierto tiempo puede ser útil observar la calidad de tu atención y hacer los ajustes necesarios que tú consideres, tanto en tu postura como en cómo estás observando, cómo estás respirando. Los dos desafíos más comunes en la práctica de meditación es el sopor o el hundimiento mental y la agitación. Si estás sintiendo que estás entrando en una forma de dormir o de hundimiento, simplemente toma una inhalación profunda y exhala por tu boca. Otra forma es puedes abrir un poco tus ojos y permitir la entrada de la luz con mucha amabilidad y volver a cerrarlos. Si hay mucha agitación o un pensamiento constante que viene a tu mente, no luches con él. Alguna forma de solucionarlo, si es muy fuerte, es volver el foco de tu atención a esa situación o a esa que te está atrapando una y otra vez. Dejarlo que se diluya suavemente y regresar a tu respiración. Inténtalo a ver qué pasa. Descansando en tu respiración por unos momentos más, solo observando.
¿Qué estás pensando? Regresa al flujo de tu respiración. Poco a poco y a tu propio ritmo ve tomando conciencia del espacio donde te encuentras, de las personas con las que te rodeas, de este lugar, del lugar donde estás sentado, sentada. De manera muy suave y muy lenta, ve abriendo tus ojos, moviendo tus manos. Y tal vez tu cuerpo te pueda marcar algo que necesites hacer, como estirarte, mover tu cuello hacia un lado, hacia otro. Percibe qué es lo que necesitas. Esta práctica ha terminado. ¿Alguien nos quiere platicar cómo le fue? Unas 2 intervenciones, me gustaría escuchar qué fue, qué experiencia tuvieron, si experimentaron algo distinto, si les costó mucho trabajo conectar con su respiración. ¿Quién nos quiere platicar? Gracias. Hola. Cuando estaba ya siguiendo mi respiración, la tenía perfectamente ubicada, pero tendía a apretar la mandíbula. Es que quiero pensar que es estrés o algo así. Volvía otra vez a mi respiración, pero vaya, era repetido. O sea, ¿hay alguna, aparte de volver a centralizar tu atención a la respiración, ¿hay alguna otra técnica que te ayude a liberar ese estrés? Sí, claro. Les voy a contestar esta pregunta haciendo una práctica cortita. Cierren sus ojos nuevamente. Muy bien. Les voy a pedir que coloquen su mano derecha sobre su muslo, viendo la palma hacia arriba. Ahora será más fácil para ti notar el flujo de tu respiración porque ya hicimos una práctica previa. Entonces solo nota la respiración, solo notando. Tu mano derecha, vela cerrando poco a poco. Cierra el puño y ciérralo más. Aprieta lo más posible. Aprieta, 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 aprieta lo más posible. Súper fuerte. ¿Qué pasó con tu respiración? Listo, cuando abres los ojos. Es estrés, ¿cierto? Es tensión. Así funciona el cuerpo. El cuerpo se aprieta. Con el flujo de tu respiración suavizas. Al atender tu respiración, les comentaba al principio, atender a la respiración te lleva a conectar físicamente con el momento en el que estás. Entonces, ¿qué hay? Soltar. ¿Cierto? Gracias. Sí, y otra manera de trabajar con la mandíbula cuando estás haciendo tu práctica es poner la punta de la nariz, de la lengua en medio de los dientes, tocándolo ligeramente. Fíjate que de forma natural siempre pongo la lengua en el paladar, sí. Sí, no, si la pones aquí, lo estoy exagerando ahorita, ¿no? Pero es así y te afloja inmediatamente la mandíbula, ¿sí? Entonces eso te descansa los músculos, por aquí, por acá. Ese, sí, es muy efectivo también.
Bueno, como le decía yo hace rato a la compañera, muchas de las personas que están aquí y muchísimas más, desde hace aproximadamente como 1 mes y medio, 2 meses incluso, les mandamos información invitándoles a participar en este programa. Pero entonces pensamos, es que ¿cuántas personas les invitamos al programa pero no tienen conocimiento ni de lo que es el estrés, ni de lo que es el estrés laboral, ni de lo que es el burnout, ni de lo que es mindfulness, bla, 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 bla? Y por eso fue que dijimos, vamos a hacer una plática informativa totalmente gratuita. Entonces, el objetivo de esta práctica era precisamente eso, que conozcan ustedes los temas, para que entonces sepan, cuando les mandemos la invitación, de qué se trata. Ahorita suena comercial, pero no es comercial, porque de verdad, Isa ya te lo había yo mandado, Tuli, bla, 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 Mariano, todos los que están aquí que me conocen, yo ya se los había enviado, pero hoy precisamente era vamos a decirles de qué se trata. Sobre todo lo que más nos interesaba era el conocimiento de lo que es sí el estrés, pero también de lo que Marta les dijo, lo que es el mindfulness, porque estamos corriendo ahorita un momento muy difícil. En nuestro país todo lo hacemos moda, el mindfulness está haciendo moda, de hecho nosotros lo llamamos mindfulness, ¿no? ¿Sí? Porque hay muchas personas que llegan, toman un curso y creen que están preparadas, y como podrán ver, tampoco es en China una otra. Se necesita tener el conocimiento cognitivo, o sea, la parte académica, la parte conceptual, pero lo más importante es la vivencia. Si uno no tiene la práctica del mindfulness, es muy difícil que uno pueda transmitir lo que realmente el mindfulness es. Entonces, a mí me encantó cómo lo presentó Marta, porque lo presentó muy vivencial, fue diciendo y describiendo parte por parte exactamente en qué consiste esta herramienta maravillosa que es finalmente una ciencia contemplativa. Y que las ciencias contemplativas no son solamente ni cristianas ni budistas, sino que, podríamos mencionar incluso las nuestras, de nuestra raíz mexicana. Los xolas, ¿cómo se llaman los de Nayarit? Se me fue ahorita el nombre. Coras, los coras, pero los de junto, los huicholes eran los que quería decir. Los huicholes, los coras, los rarámuri, etcétera, practican ciencias contemplativas, es decir, tienen un tipo de su mindfulness que al final de cuentas viene siendo lo mismo. O sea, el mindfulness es una ciencia contemplativa. Entonces, lo único es, si a ustedes les interesa y les parece que vale la pena el aprender a practicar mindfulness, bueno, entonces ahora sí, otra vez les volvemos a recordar, amén de lo que ya les habíamos invitado, que vamos a tener un retiro residencial, porque nos vamos a quedar allí, va a ser otra vez en Tepoztlán, Mariano, del 11 al 13 de octubre, llegamos el viernes a las 4 de la tarde y nos vamos el domingo a las 4 de la tarde. Llegamos a las 4 de la tarde al campamento Camomila, que es en Tepoztlán. Es muy cómodo llegar porque de aquí a Camomila se hacen pues, 50 minutos. Bueno, María, media hora, pero nosotros hacemos 50 minutos. No, yo con Mariano no me subo. No es cierto, maneja muy bien. Pero en promedio hacemos ese tiempo. Cada quien se puede ir por su lado, o las personas que ya sabemos que van a ir, les decimos, ¿vas a llevar coche? Sí. ¿Vas a llevar coche? Sí. ¿Para qué? Porque mejor no se juntan y se van 3 o 4 personas en un mismo auto, se comparten la gasolina, las casetas, etcétera, y demás. Esto es algo que hemos hecho en varias ocasiones y muchos nos quedamos de ver en la gasolinería que está exactamente afuera del Estadio Azteca, y entonces ahí llegan los que no llevan coche, etcétera, y ya los que llevamos coche, ahí estamos, ya sabemos quiénes nos vamos, o sea, lo organizamos con tiempo, ¿no? Llegando a Camomila, ya les decimos qué cabaña le tocó a cada quien, son cabañas familiares, con 4 o 6 camas, bueno, con 4 o 6 posibilidades de dormir ahí, porque hay camas matrimoniales, hay camas individuales, etcétera, y comenzamos, si llegamos a las 3:30 de la tarde, 4 ya estamos distribuidos,
4:15, 4:30 comenzamos a trabajar. ¿Para qué? Para que a las 7:30 de la noche nos llamen a la cena. Ahí vamos a cenar, desayunar, comer y cenar al día siguiente y desayunar y comer el domingo. De forma tal que a las 4 de la tarde concluimos el retiro. Es un retiro intensivo porque el retiro tradicional se lleva a cabo en 8 sesiones de 2 horas y media cada una y una sesión sesión no residencial, pero de más horas. Entre la sexta y la séptima sesión se lleva una no residencial, pero que dura más tiempo, en donde se practica lo que se ha aprendido en las anteriores. Nada más que en la práctica nos hemos dado cuenta que, y sobre todo viviendo en la Ciudad de México, el que las personas lleguen una vez a la semana, 2 horas y media a 3, a un lugar específico se convierte en más estrés. Por el tráfico, por el trabajo, porque los hijos, por lo que ustedes quieran y manden. Entonces, por eso es que se puede hacer intensivo de esta manera. Lo que cubrimos en el tradicional, que son, póngale 3 horas, 8 sesiones, 3 por 8, 24, las cubrimos en este intensivo. Entonces, la gente, además, el espacio es precioso, yo no sé quién conozca Camomila, pero es un campamento de la YMCA que son 7 hectáreas, completamente seguro, muy agradable, etcétera, etcétera. La comida es también muy agradable, en fin, todo es agradable en Camomila. Bueno, a mí me gustaría quedarme ahí siempre, porque me encanta. Pero el espacio se presta precisamente para lo que vamos a hacer. Así es que quien esté interesado, pues felizmente invitados nuevamente. ¿Quiénes lo vamos a facilitar? Pues nosotros 3 vamos a ser las instructoras de este retiro, ahí en Camomila, como les decía. Si quieren información o inscribirse, definitivamente cualquiera de las dos cosas, pueden hablar a esos números telefónicos. Quien tiene el mío también me puede hablar a mí, pero si no, a estos 2 números telefónicos, o mandar mensaje por WhatsApp también a esos 2 móviles, o escribir a hola@themindlab.mx. Wow, themindlab. Con la mala pronunciación que tengo en inglés, creo que me salió. Bueno, si tienen dudas, exacto, era lo que iba yo a decir. Todavía tenemos 5 minutitos. Si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios acerca del tema, acerca del retiro, vénganos por ahí. ¿El costo? Ay, ya no me acuerdo. ¿Cuánto es? Que de hecho no es costo, es donativo, porque lo que nosotros con este donativo cubrimos es la estancia, precisamente la estancia de estar allá, y el alimento, porque tenemos alojamiento y alimento. Es prácticamente donativo. 4.200 y pronto pago 3.400. El pronto pago es antes de 1 de octubre, o sea que tenemos tiempo para ahorrar. 3.400 antes del 1 de octubre. Ok. Y pueden apartar con 50%, o sea, nos hablan, les damos el número de cuenta, porque nada más es cosa de depositar en el banco, y nos mandan una copia, por favor, nada más de su voucher, porque nosotros llevamos el registro, y necesitamos saber si con cierto tiempo quiénes están interesados. ¿Por qué? Porque tenemos que organizar las cabañas, ¿no? ¿Quién se queda con quién? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego a veces van parejas, entonces tenemos que buscar, ¿sí? Esta pareja se queda aquí con esta pareja, tales amigos quieren con tales amigos, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra comentario del tema de mindfulness, de estrés? Cuando hablas digamos, las afecciones que causan todos estos estresores a los que estamos, digamos, en la vida continuamente en contacto, hablas de enfermedades del sistema cardiovascular, y eso no solamente son infartos, también pueden ser dolores de cabeza. Y recientemente me detectaron, después de padecer dolor de cabeza por años, donde yo pensé que era, bueno, que yo le culpaba a la situación hormonal, resultó ser
años de andar deambulando de tratamiento en tratamiento, por eso el abuso de medicamentos, como tú dices, es verdaderamente un riesgo muy grande. Llegué con un neurólogo que afortunadamente muy atinadamente me diagnosticó y me dijo que tengo cefalea tensional crónica diaria. Y lo que me habían prescrito antes en parte estaba bien, pero lo que no me habían dicho era que no debo de tomar analgésicos, porque los analgésicos hacen más crónico el problema. Entonces, entonces, descubrimiento, aunque padecí, no sé, 40 años de esto, y la práctica de cualquier tipo de meditación, de relajación, obviamente ayuda a desestresar y a buscar ese medio de salud, ¿no? Sin Gracias. tener que tomar chochos. Exactamente. Mira, lo que pasa es que el mindfulness es una práctica autogestiva, ¿no? Como lo dijo hace rato Marta, pues es una práctica a través de la cual interiorizas y entonces tú vas a poder detectar qué es lo que te está generando esa tensión, qué es lo que te está generando ese estrés. Vas a aprender a manejar esa situación, a conocerla. Es como cuando en psicoanálisis decimos, hace rato Marta decía algunas cosas que es que el practicar mindfulness y el hacer psicoanálisis van de la mano, porque el inconsciente es atemporal. A esto voy de lo que estaba diciendo Marta. El inconsciente es atemporal. Un trauma que tuviste hace 30 años, y mira, Marta es especialista en trauma, un trauma que tuviste hace 15 años o 30, si no lo has resuelto, está aquí y ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente es atemporal. Entonces, a través de esta práctica, lo que puedes hacer es ver, ¿no? Resolverlo, sacar el afecto, resolverlo, observarlo para poderlo resolver y para poder manejarlo adecuadamente. ¿Sí me explico? Porque de lo contrario entonces siguen estando inconscientemente muchos afectos ahí guardados que lo único que nos hacen es dirigir nuestra conducta de determinada manera y cometemos un montón de acting-outs, nos enfermamos, etcétera, etcétera. De los eventos cardiovasculares, la hipertensión es la número 1 y a partir de ahí ¡fum!, te vas con no sé cuántas cosas más, ¿sí? Pero por supuesto que muchas de las migrañas, que así les llaman migrañas tensionales, tienen como sustrato una situación de estrés no resuelta. Gracias por compartirlo. ¿Va la compañera de ayer o la compañera de atrás? Ahora que estamos haciendo la dinámica de la relajación, me costaba mucho llegar al punto donde empezamos y la respiración se me olvidaba, o sea, se me venían un montón de imágenes y de cosas y me costó mucho trabajo regresar al punto. Es que así nos pasa a todos, siempre, cuando comenzamos. Pero lo interesante es, siempre, no importa los años que tengas meditando, siempre tienes que sentarte como si fuera la primera vez. Y claro, cuando ya tienes práctica te cuesta un poco menos de trabajo estar run, pero es que precisamente eso que acabas de decir es lo que tenemos que aprender a disminuir. No a relajarnos, sino a manejar adecuadamente el estado en el que nos encontramos. Ese run es porque así vivimos, ¿no? Estresados. Y cuando estamos trabajando en esa actitud de run, la mente no está en paz. De hecho, uno de los objetivos del mindfulness es tener la mente en paz, tranquila, en paz. Y entonces tienes la oportunidad de lo que estás haciendo, lo enfocas, lo gozas, lo haces bien y se acabó, ¿no? Así de simple. En cambio, si estamos run, bueno, yo en la mañana estaba en el run, por eso olvidé el proyector, porque lo que me interesaba era resolver el problema del sonido que me avisaron hoy en la mañana que no había y pasar por Susana, que quedé de pasar por ella 9:05. Salud. Entonces, no, ya vámonos, porque Susana es muy puntual, la conozco. Yo sabía que 9:04 iba a estar ahí. Entonces, vámonos. Claro, ya íbamos camino hacia recoger a Susana cuando me falta el proyector, va desde retache chula, ¿sí? Susana, nos vemos más adelante porque vamos a irnos por tal parte ahora, ¿no? Entonces,
Entonces, ese rum es lo que nos hace equivocarnos, tardarnos más, sufrir, porque sufrimos. ¿Por qué? Porque nos frustramos, porque culpas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Marta quiere decir algo, le voy a pasar. También otra cosa que yo quiero añadir, y que es la práctica contemplativa, ya sea meditativa o de mindfulness, no es para vaciar la mente. La mente se calma eventualmente, sino para aprender a estar con situaciones difíciles. Muchas veces los pensamientos, cuando nos damos cuenta, surgen porque surgen, ¿sí? Y de repente parece que no tenemos control sobre ellos, sino que nos controlan. Y aquí la idea es como ponerse en el centro del huracán, en el ojo del huracán. Y acuérdense de esta palabra metacognición y metaconciencia. Es poder darme cuenta de lo que está pasando y entonces me coloco en el centro, porque en ese momento yo no puedo detenerlo, no puedo pararlo, pero sí puedo tomar perspectiva colocándome en el ojo del huracán, por así decirlo. Entonces son como esas dos cosas: se calma la mente, ciertamente, se medio apaga, pero también es importante decir que no es el objetivo que la mente se vacíe, que nada es imposible, la mente no se vacía. Exactamente, sí. De hecho, es incorrecto esto de decir, pongan su mente en blanco. No es cierto, por Dios, la mente no puede estar en blanco. Vamos a tener la mente en blanco, no sé cuándo vamos a tener la mente en blanco, ¿no? Porque finalmente, bueno, ya no vamos a hacer. No, al contrario, cuando duermes está súper activa. Hay desencloría electroencefalográfica y es como si estuvieras despierto. Por eso cuando estás soñando se llama sueño paradójico. Pero por supuesto que estamos todo el tiempo O sea, en blanco no se pone, ¿eh? Y tampoco es para aprender a relajarse, es para aprender a conocer, es para aprender a poner atención específicamente, para poder vivir mejor, para acabar pronto y para ser feliz. Hay un libro precioso de Martín Bachelor que se llama Meditar para vivir, vivir para meditar, ¿no? Es bellísimo, es bellísimo. Si esto es un eje cartesiano, los estudios sobre mindfulness y sus efectos en la salud, estoy hablando de 1980, 0, 1981, 2, que es el primero de Kabat-Zinn, etc. Y se va así. Hace aproximadamente unos 4 o 5 años hizo esto y se fue para arriba. Ustedes se pueden meter a la página de PubMed, que es la página de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, y en PubMed ustedes ponen mindfulness y se pueden encontrar lo que no se imaginan. ¿Por qué? Porque mindfulness es una herramienta que precisamente a lo que nos ayuda es a disminuir el malestar, a vivir con bienestar. Y entonces, como dice Marta, es mindfulness y cáncer, mindfulness y dolor, mindfulness y estrés, mindfulness y alimentación, mindfulness, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya acabamos porque ya es la hora. Y muchas gracias por estar aquí. Ojalá que les compartimos les sirva de algo. Si tienen la oportunidad de aprender mindfulness, hay retiros como este, que a lo mejor suena feo lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Lo que pasa es que realmente es un donativo, porque hay quien da estos programas de 8,000 a 12,000 a 15,000 pesos. Nosotros lo único que hacemos es cubrir lo que necesitamos para poder pagar Camomila y obviamente se nos queda una parte que es ridícula. Pero no importa, porque nuestra intención es diferente. No somos millonarias, ¿verdad? Pero nuestra intención no es volvernos precisamente millonarias ni usar el mindfulness como modus vivendi, sino de otra manera. Bueno, yo de mi parte muchas gracias y les paso a Moni. Les quiero agradecer a todos el estar este día con nosotros. La práctica que nosotros queremos compartirles es una práctica personal de cada una, experimentada de cada una. A Maritza la conocen muchos de los que están aquí, saben perfectamente el profesionalismo. Yo a Marta la conozco y la quiero muchísimo y es muy profesional. Entonces, a mí me gustaría que asistieran al retiro para que conocieran, para que conocieran desde un punto de vista muy personal, muy profesional,
porque estas técnicas, el MAC Mindfulness, se están distribuyendo no de esta forma, desafortunadamente. Entonces, esta herramienta es desde lo profesional. ¿Okay? Entonces, ojalá puedan asistir, les agradecemos a todos. Bueno, ella habló de nosotros dos, pero yo digo de Moni. Bueno, ya la aprobaron, ¿no? Simplemente ya se dieron cuenta, aparte de su dulzura, aparte de esa capacidad que tiene empática, es una persona increíblemente responsable, con práctica y de gran conocimiento.